Qué gusto saludarles en esta hora y qué bueno que a través de nuestro canal podemos llegar hasta ustedes con un estudio más, con una enseñanza más. Estamos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, así es que una muy cordial bienvenida y me alegra mucho saludarles en esta hora. Que Dios sea bendiciéndoles grandemente y vamos a disponernos, vamos a orar y disponernos para que Dios sea obrando a través de este estudio del día de hoy. Señor, muchas gracias te damos porque tenemos esta oportunidad de acercarnos a ti, de abrir tu palabra y queremos ser instruidos y enseñados por ella, Señor. Gracias por dejárnosla y permítenos hoy tener el entendimiento, que tu Santo Espíritu sea guiándonos y dándonos todo el entendimiento para que comprendamos tu palabra, Señor, y nos revele, nos muestre lo que hay allí para nuestras vidas, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, Señor. En tus manos preciosas hoy nos ponemos, Señor, y pedimos, Dios, que tu presencia sea la que nos acompañe en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo clamamos. Amén. Mis amados, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Capítulo 8 de Mateo. Este capítulo 8 tiene 34 versículos que también nos abordan 6 milagros que hizo el Señor. El capítulo 8 y el capítulo 9 de este evangelio, el autor nos relata 12 milagros que realizó el Señor Jesús. Y aquí en este capítulo 8 está registrado, Mateo registró 6 de esos 12. Vamos a adentrarnos en nuestro estudio en el primer verso, por favor, y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Capítulos 5 al 7, recordemos que estuvimos estudiando el Sermón del Monte. Y allí en el Sermón del Monte aprendimos varias lecciones interesantes que el Señor manifestó allí a esa multitud que estaba acompañándole. Y en este capítulo 8, ya aquí nos comienza diciendo el verso 1, cuando descendió Jesús del monte. Ya terminó su sermón y ha descendido de este monte, seguido de mucha gente, la gente que estaba allí acompañándolo en este sermón. Y en el verso 2 dice, y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces aquí encontramos que luego que el Señor baja del Sermón del Monte, un leproso se acerca a él y allí se postra ante Jesús. En la Biblia, la lepra simboliza al pecado. Era la enfermedad más desagradable y se la consideraba incurable. La lepra era algo abominable para los judíos. La ley exigía que los leprosos tenían que vivir apartados de la sociedad. A ellos se les consideraba personas inmundas. Veamos algo de esto en lo que dice Levítico, capítulo 13, versos 45 y 46. Todo el capítulo 13 habla de la lepra, pero detengámonos aquí en estos puntos, que es donde habla específico de lo que les estoy mencionando. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo,
fuera del campamento será su morada. Entonces allí en el pueblo de Israel ellos tenían que sacarlo del campamento. No podía estar compartiendo con los demás, sino él debía estar solo, retirado, apartado, como en una cuarentena. Pero generalmente, pues por supuesto, esto era mucho tiempo el que tenían ellos que estar solos, porque prácticamente, como les decía, era una enfermedad incurable. Y cuando hablamos de la lepra, pues hablamos también, trayéndolo a la enseñanza espiritual que hoy podemos sacar de esto, y es que esta también es la condición de todo aquel que no ha vuelto su corazón a Jesús. Es una persona inmunda porque no ha sido limpiado su pecado. Una persona que no ha reconocido a Cristo como Salvador, sus pecados no han sido perdonados y por consiguiente, pues es inmundo. Es lo que nos dice según este relato y que la Biblia lo relaciona con el pecado. Romanos en el capítulo 3, en el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó, nos apartó, nos alejó, nos mantiene lejos de Dios. Y por eso es importante que comprendamos y relacionemos esto que estamos estudiando. Otro detalle a considerar es que el leproso reconoció la deidad de Jesús. Note que él se postra allí ante el Señor. La palabra de Dios nos registra allí el verso que leímos, y es que el leproso viene y se postra en la presencia delante de Jesús, se postra allí, y además se sobrepone también a las barreras de acuerdo a su condición. Ya hemos dicho ahora que el leproso debía estar aislado, que tenía que estar aparte, que no podía acercarse a las personas. Sin embargo, él había escuchado hablar de Jesús, y este hombre, como rompiendo todas estas normas ya establecidas dentro de esas leyes judías y dentro de todas estas situaciones que ellos tenían, allí se sobrepone. Hubiera podido tal vez pensar que el Señor Jesús lo iba a rechazar allí en medio de toda esa multitud que lo seguía, y tal vez eso le hubiera impedido acercarse al Señor. Sin embargo, él venció todo eso, aún inclusive exponiéndose a ser rechazado, pero él se enfrenta allí. Entonces, cuando este leproso se acercó a Jesús, no le preguntó, ¿puedes limpiarme? O sea, no le preguntó si él tenía el poder para hacerlo, sino que él tenía la fe y reconoció esa autoridad en Cristo. Y por eso lo que le dice es, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, iba con la convicción, con la seguridad de que Jesús podía hacer ese milagro en él. Jesús podía sanarle, Jesús podía restaurarle. Y es importante que nosotros podamos aquí comprender cómo este hombre acude al Señor. Y qué bueno que nosotros aprendamos a acudir al Señor, a venir a Él. Y una persona que está lejos del Señor, que tal vez el enemigo le acusa, que su conciencia le acusa todo el tiempo, y muchas veces como que es tanto lo que le acusa la conciencia que aunque quisiera venir a la iglesia, aunque quisiera acercarse al Señor, hay impedimentos, tal vez pensando que le van a rechazar, que qué le van a decir, que qué va a pasar. Pero preciso hoy el Señor está hablándonos para que entendamos que podemos acudir a Él, así como este leproso fue a Él. Entonces, en este relato el leproso en realidad lo que le dijo es, Señor, yo sé que tú puedes, pero lo que está diciendo es tu voluntad.
hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Entonces, así como este hombre fue sanado de esta lepra, que es lo que nos ilustra esta lección que hoy estamos empezando, con el que estamos empezando este estudio, pues también cualquier ser humano puede ser sanado de la lepra del pecado, puede ser restaurado de esa lepra del pecado. Todo aquel que quiera venir a Él, todo aquel que quiera abrir su corazón al Señor. El Señor no lo rechaza como no rechazó a este leproso que vino a Él. Pero es necesario que usted se sobreponga a todo lo que le impida acercarse a Dios. No se deje acusar del enemigo. El enemigo siempre va a estar ahí para acusar. Y en el verso 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, este hombre fue sanado allí en el preciso momento. El Señor Jesús extiende su mano sobre él. La lepra era una enfermedad que era contagiosa. No se podía acercar precisamente por eso. Pero sin embargo el Señor Jesús toca a esta persona. Y este hombre no solamente tenía esta situación, esta afectación de su enfermedad física de la lepra, sino que también tenía un tremendo problema emocional. Este hombre estaba emocionalmente afectado porque, pues usted imagínese una persona que ha mantenido rechazada, que ha mantenido aislada, que si era un padre de familia, pues entonces imaginémonos a este hombre sin poder estar cerca a sus hijos, sin poder estar cerca a su esposa, cerca a sus familiares, a sus hermanos, a sus parientes cercanos, o hacia los amigos, totalmente aislado de la sociedad. Imagínense ustedes ese peso emocional también con el que este hombre venía cargando allí. Pero siempre alguien que se le iba a acercar a él tenía que gritar o tenía que decir allí: inmundo, inmundo, como leímos en el texto en Levítico. Entonces es importante que veamos cómo esta situación estaría afectada a su vida emocional. No solamente el saber que tenía esta situación física de la enfermedad como tal, sino también cómo eso emocionalmente le perturbaba, hasta que llega ese encuentro especial que tiene con el Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jesús allí? Noten que el texto nos habla claramente que dice que Jesús le tocó e inmediatamente se sanó. Ese toque del Señor fue lo mejor que le pudo suceder en aquel día a este hombre. Ese encuentro con el Señor. Y no solo le cura la lepra, no solamente es sanado, sino que también de esa enfermedad física, sino que también su corazón es restaurado, porque ya no iba a ser rechazado y podría abrazar a su familia, podía acercarse a sus vecinos, acercarse a su esposa, acercarse a los demás familiares. Ya podría estar en otros lugares públicos, que todo esto pues le había sido negado durante todo este tiempo que este hombre había cargado esta situación. Y en el verso 4 nos dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Quiero que nos contextualicemos muy bien para que tengamos claridad respecto a este versículo que estamos leyendo. No le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Estas prácticas, esto a lo que el Señor está refiriéndose, pues eran esas prácticas propias del Antiguo Testamento. Esto está en el libro de Levíticos, también en el capítulo
14. Y allí en estas prácticas que ellos tenían, que eran propias para el pueblo judío, que también ellos tenían para ese entonces la figura del sacerdote, que era la persona que estaba como intermediaria entre ellos y Dios, era la que podía ir y presentar las ofrendas y todas estas cosas que en el Antiguo Testamento se podían o se realizaban. Para nosotros hoy Cristo es el sumo sacerdote y la palabra de Dios es muy clara al respecto. Por supuesto, no me voy a meter en ese tema, no vamos a abordar ese tema ahora, pero es importante que entendamos que Cristo pasó a ser ese sumo sacerdote y Él ya fue directamente a la presencia de Dios a presentar esa ofrenda por cada uno de nosotros. En el libro de Levítico, en el capítulo 14, versos 1 al 7, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, es decir, cuando el leproso fuera sanado. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces noten cómo una de esas avecillas tenía que ser sacrificada y esa sangre iba a ser rociada. Y dice el último verso: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Cuando el Señor Jesús viene aquí sobre la faz de la tierra, es importante que comprendamos que Cristo viene en una etapa, o en ese momento comienza una etapa de transición de la ley a la gracia. Entonces Cristo está en esa etapa, en ese momento empieza esa transición, pero el Señor igual viene a cumplir la ley, el Señor igual viene a hablarles a ellos, porque aquí está hablando con gente judía, y está refiriéndose a ellos, entonces está precisamente manifestándoles aquellas cosas o esas prácticas que ellos, por supuesto, sabían que tenían que hacer, y por eso le dice que vaya y se muestre al sacerdote. Entonces, así como Dios permitió estos sacrificios en el Antiguo Testamento, ahora Cristo es ese sacrificio que nos permite a nosotros estar limpios de pecado, esa sangre de Cristo. Así como esa avecilla era sacrificada, ahora es esa sangre de Cristo la que nos limpia a nosotros de todo nuestro pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio venir al Señor Jesús, Juan 1:29, él dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí está Juan el Bautista cuando el Señor Jesús viene a ser bautizado, que le anuncia a todas las personas: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí esta lección que acabamos de pasar, de ver, nos deja muy claro, pues, cómo el Señor restaura a este hombre leproso, pero también esa lección para nosotros hoy es: no importa el pecado, no importa la necedad que hayamos cometido, pero si vamos a la presencia de Dios y acudimos a Jesús, el Señor nos perdona. La Biblia dice: si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Terminado este milagro, viene otro que nos habla. En el título de mi Biblia dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Este relato también Lucas lo tiene en el capítulo 7, versos 1 en adelante. Está el relato también de este siervo del centurión cuando fue sanado en el Evangelio de Lucas. Recuerden que los evangelios sinópticos, que son Mateo,
Marcos y Lucas, es decir, son sinópticos precisamente porque tienen mucha relación. Muchos de los textos que están en uno están también en otro de esos evangelios. Entonces, esos 3 evangelios, por eso se les llama evangelios sinópticos, que hablamos al comienzo de estos estudios, cuando comenzamos a hablar del Nuevo Testamento, empezamos a hacer todas estas cosas precisamente dando estas generalidades para cuando nos encontremos con todos estos temas. Muy bien, dice en el verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Un centurión era un oficial del ejército romano que comandaba 100 soldados. Ese era un centurión. Y esa es la persona, ese oficial es el que se le acerca allí cuando está el Señor entrando en Capernaum después de que ha venido del Sermón del Monte. Entonces, él está diciendo allí que su siervo está gravemente atormentado. En el texto de Lucas, ahorita más adelante lo vamos a ver, nos dice que el centurión envía a unos ancianos. Usted lo puede ver ahí en el libro de Lucas. Si quiere puede ir en su Biblia ya. Capítulo 7, versos 1 al 10. Y ahí en ese texto que es el paralelo, o es el mismo relato, pero desde la óptica desde Lucas, allí nos dice que el centurión envió a unos ancianos de los judíos para que le pidieran a Jesús que sanara a su criado. Aquí Mateo lo relata simplemente poniendo de prioridad el acontecimiento o el evento importante que es esa restauración o esa sanidad que el Señor Jesús va a operar. No se fija en los detalles mínimos, sino simplemente sintetiza un poco. Lo importante de esto es que acudió a Jesús, ya fuera a través de un intermediario, pero acude a Jesús por ayuda para que pudiera sanar a su criado. Entonces, esto nos muestra claramente que este centurión, este oficial del ejército, reconoce la autoridad de Jesús y reconoce también la deidad de Jesús. Recuerden que cuando el Señor vino en este tiempo, como dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero este no era judío, porque este era un gentil, pertenecía precisamente al ejército romano. Entonces no era una persona del pueblo judío. Entonces, este hombre está reconociendo allí, y qué bueno que nosotros entendamos la necesidad de siempre acudir a Jesús. Podemos acudir a Él. Él siempre está dispuesto, Él siempre está atento y Él anhela que la humanidad acuda a Él. A eso vino precisamente, para que nosotros podamos tener en Él ese refugio y podamos tener en Él esa respuesta. Y en el verso 7 sigue diciendo, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La Biblia es clara cuando nos dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Eso nos dice la palabra de Dios. Y el Señor siempre estará presto cuando acudimos a Él. Note la respuesta que el Señor le da a este centurión o a los ancianos que Él había enviado. Les dice, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Es decir, está diciendo, ok, ya atendí y escuché la solicitud, no se preocupe que yo voy a atenderle.
Es importante que nosotros adquiramos esa disciplina de buscar a Dios, de acudir a Él constantemente. Pero no solamente cuando estemos pasando por momentos difíciles, no solamente cuando tenemos una necesidad, no solamente cuando hay alguna situación apremiante que tenemos que resolver, sino que sea para nosotros un hábito, que sea para nosotros esa prioridad en nuestra vida, relacionarnos con Dios. Necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos vivir en esa comunión con Él. Y el centurión le dice allí, le dice al Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Esto, por supuesto, haciendo referencia a esa ley que de los judíos o esa práctica que tenían ellos en la que no se juntaban, los judíos no se juntaban con las demás personas. Recuerde usted la historia de la samaritana, cuando ella misma le dice, no, pero si judíos y samaritanos ni se pueden ver. Entonces había esa práctica entre los judíos, ellos consideraban como algo inmundo relacionarse con otros. Ahorita vamos a leer un versículo que nos ayuda a comprender esto. Entonces, ellos no podían relacionarse con un extranjero. Los extranjeros hablamos de los gentiles, porque gentil era todo aquel que no era judío. Entonces, aquí este oficial era un gentil y por eso le está diciendo, no soy digno que entres en mi casa. O sea, no es necesario, usted es judío, yo soy gentil, no es necesario que entre, solamente di la palabra. Hechos 10:28 nos dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Noten ustedes lo que está diciendo ese texto. Vosotros sabéis, aquí está hablando cuando este hombre está haciendo esa petición a Pedro para que venga allí a predicarles y a compartirles la palabra de Dios, Cornelio. Y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es lo que está diciendo Pedro allí en esa conversación o en ese texto que nos refiere el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, en el verso 28. Mis amados, ninguno de nosotros es digno de la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros ha hecho nada merecedor del favor y de la bondad de Dios. Ninguno de nosotros. Es la pura misericordia de Dios. Es ahí donde vemos reflejado nosotros ese gran amor de Dios hacia esta humanidad. Y el centurión sigue diciendo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este era un hombre de fe y el Señor mismo lo declaró allí al final de ese texto, ¿no? Nunca he hallado fe. Él sabía que solo una orden del Señor, su criado se sanaría. No era necesario que Jesús fuera a su casa. Simplemente con que el Señor hablara, simplemente con el que el Señor dijera. Él sabía quién era Jesús. Él había identificado a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, que es lo que Mateo está presentando al Señor Jesús en este libro. Muchas personas no acuden a Dios y necesitamos de verdad madurar en la fe. Que nosotros de verdad podamos confiar plenamente en Dios. Que de verdad nosotros le creamos a Dios. Que de verdad nosotros entendamos que lo que Él ha dicho lo va a cumplir y que lo que está escrito en su palabra es cierto, es real, es evidente. Y muchas personas no acuden a Dios, no oran precisamente por falta de fe. Piensan que es perder el tiempo. Y por eso no oran. No saben, no tienen la certeza, no tienen la seguridad de que cuando van a la oración, Dios les va a escuchar su oración. Dios va a intervenir. Porque eso es la oración. Es un espacio que Dios nos dio para que nosotros podamos acudir a Él. Por eso Jeremías nos dice, clama a mí y yo te responderé.
Es importante que entendamos que es a través de la oración que podemos acudir al Señor. El Señor Jesús alaba la fe de este centurión allí finalmente. Y termina allí diciendo en el verso 11, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En este verso, el Señor Jesús está abriendo la puerta a la salvación para todo el que no es judío, es decir, para los gentiles. Y por eso dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, la puerta se va a abrir, la puerta estará abierta también para que, primeramente era el pueblo judío exclusivamente, pero el Señor abrió la puerta para que todos podamos ser salvos. Y en el verso 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino que menciona este verso hace referencia al pueblo judío. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran su pueblo por el cual el Señor vino a esta tierra. Pero lamentablemente ellos rechazaron al Señor. Juan 1, versos 11 al 12, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Aquí el Señor, en este texto que acabamos de leer, nos está hablando precisamente de eso. Lamentablemente, muchos judíos se condenarán por causa de no reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Muchos de ellos, lamentablemente, van a ser condenados eternamente separados de Dios. Verso 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe de este hombre produjo el milagro. El Señor obró y en ese mismo instante, en ese mismo momento, ese criado fue sanado. Y viene la siguiente lección allí, verso 14 en adelante, que en mi Biblia se titula Jesús sana a la suegra de Pedro. Eso también está en Marcos 1:29 en adelante y en Lucas 4:38 en adelante. También está la historia de cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice el verso 14 de Mateo capítulo 8, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mis amados, el poder de Jesús no tiene límites. Así como vimos nosotros cuando sanó al leproso, lo toca y no es contagiado, sino este hombre inmediatamente es sanado. Al siervo de este centurión lo sana a la distancia. Y aquí encontramos ahora que llega a casa de la suegra de Pedro y está sencillamente con una fiebre. Y lo que hace Jesús es tomar su mano, orar por ella. Tal vez esa fiebre podía pasarle en las próximas horas. Sin embargo, Jesús allí toca su mano y la fiebre le deja. Entonces, nosotros no podemos condicionar al Señor. No siempre usa el mismo método, no siempre lo usa de la misma manera. Muchas veces tal vez use a un médico a través de las medicinas para que podamos ser sanados. Otras veces lo puede hacer con un milagro. Pero no podemos tentar al Señor. No podemos tal vez si nos dieron un medicamento, no, yo no me voy a tomar más este medicamento porque el Señor ya me sanó.
pues si el Señor no le da una palabra, si el Señor no le ha hablado, pues es mejor que no tiente al Señor de esa manera. Pero el Señor usa muchas maneras. Puede ser a través del médico, puede ser a través de un milagro sobrenatural, puede ser a través de algún tipo de terapias. Dios tiene sus métodos. Dios sabe cómo puede obrar en cada uno. Entonces es importante que nosotros no estemos como pendientes en el método, sino en Jesús. Que nuestra mirada siempre esté en el Señor, que siempre esperemos y confiemos en Él. Incluso algunos ni siquiera lo sanó. Recordemos, por ejemplo, la historia de Pablo, el apóstol Pablo, que estaba orando para que le sanara por alguna enfermedad que tenía, y el Señor lo que le dice es: bástate mi gracia. Entonces, el Señor sabe qué hace con cada uno de nosotros. Él es soberano en el actuar. Él actúa según le place. Y note lo que dice en el verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense cómo aquí sigue el Señor en esa tarea de sanar, de liberar. Y solo la palabra de Dios sana no solo el cuerpo, sino también el alma. Por eso aquí nos dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Si quiere, subrayelo en su Biblia. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Solo esa palabra es la que da vida. Por eso dice: la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios. Solo es la palabra suya la que transforma, esta palabra la que puede cambiar nuestras vidas, la que puede sanarnos del pecado también, de ese pecado que nos asedia. Y en el verso 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está haciendo referencia, por supuesto, al capítulo 53 de Isaías, en el verso 4. El único que puede limpiarnos de ese pecado que nos destruye, que nos acaba, es el mismo que puede sanarnos de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda aflicción, de toda lucha, de todo aquello que podamos nosotros estar experimentando en esta tierra. Y viene otro título en mi Biblia que dice: los que querían seguir a Jesús. También está en el capítulo 9 de Lucas, desde el verso 57 en adelante. Dice aquí en Mateo capítulo 8, verso 18: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ya había caído la noche, como leímos en este texto anterior. Ya había caído la noche en aquel lugar, había bajado del monte, había seguido allí operando esos milagros de sanidad y todo esto. Y ya había caído la noche, y en medio de todo esto el Señor, rodeado de mucha gente, dijo: bueno, ya es justo que vayamos a descansar. Y dice que mandó pasar al otro lado. Ya estaban en un lado del mar, que la verdad era como un lago, mar de Galilea, y tenían que atravesar al otro lado. Entonces hace que sus discípulos se suban a la barca, y él sube con ellos. Y dice allí que antes de que parta, dice en el verso 19: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Allí, en ese momento en que se le acerca a este escriba, que ya el Señor está con las ganas de irse a descansar, ya está tratando de despedir a la multitud. Recordemos que los escribas eran las personas expertas. Eso lo estudiamos también en los estudios iniciales de Mateo o de los evangelios, cuando hicimos una introducción general. Eran estos expertos en la ley, eran estudiosos, conocían muy bien la ley de Moisés. Y allí viene este escriba y le hace una promesa al Señor. Y note que no le pregunta al Señor si puede ser su discípulo, sino de una vez está afirmando que le quiere seguir a donde quiera que vaya, que Él le va a seguir a donde quiera que vaya. Y Jesús le dice ahí en el verso 20:
Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le está diciendo a este escriba es, usted no está consciente de lo que está diciendo, porque usted me quiere seguir, pero yo no tengo casa, yo no tengo un techo, yo no tengo unas comodidades. O sea, el seguirme le va a demandar un esfuerzo, le va a implicar un sacrificio, le va a implicar pagar un precio. Y eso es lo que implica seguir al Señor. Pagar un precio. Se necesita de esfuerzo. ¿Hay bendiciones por seguir al Señor? Por supuesto. Es una bendición servir al Señor y Dios bendice. El libro de Malaquías, hay un texto en Malaquías allí que nos habla precisamente de cómo Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, el que le busca y el que no le busca. Hay una gran bendición en poder servir al Señor, pero es un camino difícil. No es fácil. El camino que lleva a la vida, como estudiamos en el capítulo anterior, es estrecho. La puerta es angosta, es de dificultades. Ser cristiano no es fácil. No es asistir a una iglesia y decir yo soy cristiano, tal vez porque me bauticé, porque estoy cumpliendo ciertos ritos en la iglesia. Eso no implica que seamos cristianos. Y tal vez seguir una vida igual, tal vez una vida sin tener en cuenta a Dios. Entonces implica reconocer que nuestra vida sin Cristo no tiene valor, implica no vivir según vive el mundo, ni seguir a la carne, sino vivir en el Espíritu, no satisfaciendo esos deseos de nuestra carne. Continuamos en el verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, recuerden que están allá para partir del lago, para subirse a la barca y atravesar el lago, el mar de Galilea. Y dice allí, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Estos discípulos, por supuesto, no está hablando de los 12 discípulos, esto está hablando de otros de los seguidores de Jesús que en ese entonces estaban allí en búsqueda de acercarse al Señor. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El verso 21, a una vista ligera, pareciera dar a entender que el padre había muerto. Cuando él le dice, otro de sus discípulos dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. No es que el padre de este hombre ya había muerto. Lo que pasa es que le estaba diciendo, y la respuesta del Señor en el verso 12 pareciera, a simple vista, pareciera que fuera duro el Señor. Al decir, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero en realidad lo que este discípulo que se acerca le estaba diciendo es, Señor, cuando mi papá muera, pues ahí sí voy a tener tiempo y te voy a seguir. Ahí sí voy a poder dedicarme a servirte. Pero el Señor le dice, no, tranquilo, su papá va a estar cuidado. Porque cuando nosotros servimos a Dios, cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor cuida de nosotros y cuida de nuestros intereses. Dios suple y Dios bendice y Dios provee y Dios guarda también esos intereses nuestros. Cuando nosotros nos encargamos de las cosas del reino, de servir al Señor. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo es, no, tranquilo, o sea, déjalo. Y esa expresión final dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, tranquilo, un día cuando muera su padre, pues aquellas personas que tal vez no están sin Cristo, pues también igual van a poder enterrar ese cuerpo muerto. Tal vez usted también va a poder venir y acompañar ese momento, pero eso no puede ser un impedimento.
No puede ser un impedimento los hijos, no puede ser un impedimento la esposa, no puede ser un impedimento el esposo, no puede ser un impedimento el trabajo, no puede ser un impedimento, nada puede ser un impedimento para seguir al Señor. Tenemos que seguir al Señor, independientemente de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y seguimos con el otro título que dice Jesús calma la tempestad, que está en el verso 23 del Mateo capítulo 8. Esto también lo está en Marcos, capítulo 4, desde el verso 35 en adelante, y en Lucas, capítulo 8, verso 22 en adelante. Está también esta historia cuando Jesús calma la tempestad. Entonces dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Recordemos que estaban allá, habían terminado el sermón del monte, luego habían bajado, había sanado al leproso y allí le habían abordado, ya el Señor había despedido a la gente. Y entrando en la barca ya se dispusieron, sus discípulos le siguieron. Y aquí ya se había entrado un poco en el mar. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces ya está entrada la noche, ya aquí es de noche, ya está oscuro, es diferente estar uno en una barca ya en las aguas a oscuras que de repente estar en el día, y mucho menos en medio de una tormenta que se le levantó allí, una tempestad que dice allí que las olas cubrían la barca y el Señor estaba allí dormido. Estaba tan cansado porque Jesús también, como era, recordemos lo que hablamos de esa unión hipostática. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y como hombre, pues estaba agotado, estaba cansado y estaba allí descansando, durmiendo, de tal manera que ni siquiera la tempestad le despertó. Y entonces están en esa travesía y algo importante en esto, y es, el Señor Jesús está en el proceso de formación con sus discípulos. El Señor Jesús es Dios y Él sabía lo que iba a pasar. Y Él sabía que esa tormenta iba a venir. Tal vez la propició Él mismo, lo que sea. Lo cierto es que como Él es omnisciente, todo lo sabe, Él sabía que esto se iba a presentar. Pero el Señor estaba formando a sus discípulos. Él sabía que tenía que formarlos para la tarea porque Él tenía que partir. El Señor Jesús iba a morir y tenía que volver al cielo. Entonces tenía que dejarlos equipados, tenía que dejarlos formaditos. Y esta era una buena escuela. Tenía que pasarlos por la escuela de las adversidades. Así que esa tormenta que se armó fue parte de ese plan del Señor, era parte de ese proceso. Ellos debían crecer en la fe y era ese plan de Dios estaba allí. Ellos tenían que aprender a enfrentar situaciones difíciles cuando el Señor ya no estuviera en cuerpo presente con ellos. Dice el verso 25 en adelante, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Allí están ellos angustiados, están ellos preocupados, y viene aquí el Señor y le dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces estaban tan angustiados estos discípulos del Señor, estaban tan preocupados, estaban tan temerosos, que fíjense que la pregunta con la manera en cómo lo despiertan es, sálvanos que perecemos. Es decir, ellos estaban sintiéndose al borde de la muerte. Así es que ustedes podrán imaginarse cuánta angustia tenían estos hombres. Sin embargo, era tanta esa angustia que no tuvieron escrúpulos para ir y despertar al Señor en medio de su cansancio. Pues claro, el Señor Jesús pues era el Señor. Y qué pena, pues está durmiendo, está descansando. Pero sin embargo ellos no tuvieron esos escrúpulos.
ellos debían confiar que si el Señor les dijo que iban a pasar hasta el otro lado y que el Señor iba con ellos, así estuviera allí durmiendo, pues debían estar con esa confianza. Ahí es donde tenemos que nosotros entender que cuando el Señor dice algo, es así. O sea, tenemos que confiar en el Señor, aunque aparentemente las circunstancias que veamos, que se nos presenten, parecieran difíciles, parecieran no tener salida. Ahí está nuestra confianza. Ahí es donde nosotros tenemos que creer en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. La vida cristiana es así, mis amados. Hay momentos de turbulencias, hay momentos de dificultades, hay momentos de aflicciones, pero nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. En la Biblia nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor no dijo que íbamos a ser exonerados de las aflicciones o de las adversidades. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay otro texto también, la palabra de Dios, que dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Pero dice también, pero de todas Dios nos librará. Y eso tiene que ser muy claro. Eso tiene que estar tan grabado aquí en nuestra mente y aquí atesorado en nuestros corazones, para que siempre podamos tener esa confianza y esa esperanza en nuestro buen Dios. En el verso 26 les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es lo que el Señor les dice. Cuando permitimos que el temor nos invada, nuestra fe se debilita, la opaca, porque el temor se va a sobreponer, el temor se va a enseñorear, y el temor entonces neutraliza a una persona. Y eso es lo que le pasó aquí a los discípulos. Se dejaron llenar de temor, se atemorizaron, se llenaron de miedo, al punto que su fe se debilitó. ¿Cuánto habían escuchado hablar al Señor? ¿Cuántas cosas el Señor les había enseñado? Sin embargo, en un segundo aquí pareciera que se les había olvidado. Y luego el Señor solo con una orden hace que todo vuelva a la calma. El Señor hace que ese mar se aquiete. Cuando se levanten las tormentas en su vida, mis amados, no permita que la angustia se apodere de usted. Es importante que recuerde que tiene un Dios que está en control absoluto de todo. Dios está en el asunto. Acuda a Él con toda confianza, confíe en Dios plenamente, espere confiado en Él. Verso 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este verso nos deja ver que estos hombres, a pesar que llevaban tiempo con el Señor, aún no le conocían lo suficiente. A pesar del tiempo que habían estado aprendiendo tantas cosas que el Señor les había orientado y les había enseñado, y por eso están diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No sabían con quién estaban compartiendo, no sabían quién era ese Jesús, ese Mesías, no, aún no lo habían entendido, no entendían la magnitud y el poder que había en Dios. Necesitamos conocer al Señor, mis amados, porque de esta manera es que va a crecer nuestra confianza en Él, es que va a crecer nuestra fe, en la medida en que conocemos quién es nuestro Dios, en la medida en que conocemos lo que Él puede hacer en nosotros. Si no conocemos su palabra, estamos ignorantes de su palabra y por eso es que dudamos, por eso es que desistimos, por eso es que nuestra fe es tan débil en muchas oportunidades. Y ahora viene el otro título que está en mi Biblia que dice los endemoniados gadarenos, que está en el capítulo 8, en el verso 28 en adelante. Y esto también está en Marcos capítulo 5, desde el verso 1 al 20, y en Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Dice el 28, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros
feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Este suceso lo relató, como ya le dijimos, Marcos y Lucas, pero quiero que lo veamos con algo de detenimiento. Veamos la cita de Marcos, capítulo 5, verso 1. No pierda, por favor, el texto de Mateo 8 para que vayamos comparando. Marcos 5:1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro los sepulcros. Ponga atención y subraye: un hombre con un espíritu inmundo. Quiero que note que aquí en el verso 28 nos dice de Mateo 8, nos dice: vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Y aquí Marcos nos dice que fue uno solo. Y en Lucas 8:26, que también es otro texto paralelo, nos dicen: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces, tanto Lucas como Marcos nos hablan o nos escriben allí de un endemoniado, mientras que Mateo nos habla de 2. Aquí surgen 2 preguntas. Las 2 preguntas es: ¿cuántos endemoniados eran entonces? ¿Era uno? ¿Eran 2? Y otra pregunta, y es: ¿por qué Mateo menciona 2, mientras que Marcos y Lucas mencionan solo 1? No es ningún error, no es un error ni de Mateo, ni tampoco de Marcos y Lucas, no es ninguno de los 3. Y para responder estas preguntas debo afirmar que efectivamente eran 2, como lo menciona Mateo. ¿Por qué decimos que eran 2? Y vamos a ir dando claridad. ¿Por qué se puede afirmar esto? Porque de los 3, Marcos, Lucas y Mateo, ¿cuál era el discípulo de Jesús de todos 3? Mateo. Mateo era el único que era discípulo del Señor. Es decir, Mateo fue un testigo presencial. Es decir, Mateo pudo estar con el Señor en la escena, en el acto, en el momento en que sucede esta situación. Allí estaba Mateo. Él era uno de los discípulos del Señor. En cambio, Marcos y Lucas, ellos escriben sus evangelios, los escribieron en base a lo que les contaron, a lo que ellos muy diligentemente luego investigaron. Para ellos escribir estos evangelios, ellos no estuvieron recorriendo con el Señor. Simplemente ellos lo que hicieron fue luego recopilar información de acuerdo a los intereses y de acuerdo al propósito que tenían para escribir cada uno sus libros. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Marcos y Lucas mencionan solo 1? Vamos a responder. Es importante entender que al mencionar solo 1, Marcos y Lucas no están diciendo que era solo 1. Lo que simplemente están dando a entender o están dándole un mayor protagonismo a uno de ellos. Es lo que podemos nosotros
discernir en la palabra de Dios, porque no eran dos, ellos simplemente consultaron, ellos tenían una información. La Biblia no registra el motivo por el cual solo mencionan uno, no nos hace claridad. Usted no encuentra eso en la Biblia. Pero podemos pensar nosotros que ellos centraron su atención en el que regresó a Jesús, porque uno de ellos vino al Señor, uno de ellos vino a rogarle al Señor que lo dejara seguir. Y Marcos y Lucas hacen énfasis en esta persona. En cambio, Mateo, por su parte, ni siquiera menciona este episodio, este momento, porque Mateo se estaba centrando precisamente en lo que estaba haciendo el Señor Jesús en esa obra milagrosa o en esas sanidades y en esa restauración. Leamos Lucas 8:35 para revisar un poquito lo que estaba mencionándoles, cómo ellos se centran un poco en este personaje que regresa al Señor. Lucas 8:35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Volviendo a nuestro capítulo 8, notemos que Mateo no se centra en otros detalles que sí podemos ver nosotros en Marcos y Lucas. Recordemos que Mateo marca ese énfasis en mostrar a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el libertador que el pueblo judío estaba esperando, y él está escribiéndoles precisamente a ellos. Y por eso Mateo solo relata lo que sigue acá, volviéndonos a Mateo capítulo 8. En el verso 30 dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, si notamos con mucha atención, Mateo se centró en el hecho en sí de la liberación de estos hombres que habían estado endemoniados, pero omite los demás detalles. Simplemente, a manera general, hace ese relato por lo que él pretendía mostrar. Estudiemos los demás detalles a la luz de lo que escribió Lucas. Lucas en el capítulo 8, verso 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, si quiere subraye esto último, sino en los sepulcros. Esta es la condición, esta último que leímos, esta es la condición de todas aquellas personas que están alejadas de Dios y se dejan llevar por su carnalidad. Viven una vida miserable, en borracheras, en orgías, en lujurias, en vicios, en pornografía, en casinos, en vidas desordenadas, en deleites de los placeres de este mundo, vidas totalmente alejadas de Dios, y esta era la condición. Y su condición espiritual es como los sepulcros, como lo dice aquí también el texto de Lucas que acabamos de leer. Esto dijo el Señor, precisamente el Señor Jesús, hablando allí a todo este pueblo de fariseos. Mateo 23 en el verso 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Y volviendo a Lucas al capítulo 8, dice allí, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. El diablo no puede resistir la presencia de Dios. El diablo sabe quién es Jesús. Por eso es que usted y yo necesitamos de Jesús. Por eso necesitamos a Cristo, que sea Cristo el Señor de nuestras vidas, que sea Él el que gobierne. Usted quiere ser libre de la opresión, de la amargura, del resentimiento y de cualquier cosa que le esté atormentando en este momento. Mi amado, la única solución es que su vida esté rendida a Cristo. Entréguele totalmente su vida al Señor y Él cambiará totalmente. Es importante que entienda que no podemos seguir siendo esclavos del enemigo. O podemos seguirlo si así es lo que decidimos. Pero es una decisión que usted toma. Pero hay una mejor oportunidad y hay una mejor manera de vivir esta vida y es cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. Los siguientes versos, verso 30 en adelante dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, si quiere subraye eso allí, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Es el diablo aquí el que le responde en el verso 30, cuando el Señor le pregunta al hombre y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. O sea, no es él el que estaba hablando, sino el mismo diablo que está dentro es el que está hablando y diciendo que se llama Legión. Pero lo que el Señor estaba preguntando era el nombre de la persona, mas no estaba preguntándole al diablo el nombre. Una legión se le llamaba a una compañía de 6,000 soldados. Eso era una legión, 6,000 soldados. Lo que en otros términos, lo que quiso decir aquí es que tenía 6,000 demonios, tenía este hombre. Imagínense esa condición tan terrible de esta persona. Y el Señor echó fuera a estos demonios y los envía allí al hato de cerdos y todos ruedan por ese despeñadero, como nos lo registra aquí el texto que acabamos de leer. Y allí mueren estos cerdos. No importa en qué condición esté hoy, mis amados, no importa cómo sea su situación, lo que sí puedo asegurarles es que Jesús tiene el poder suficiente para liberar su vida de cualquier cosa que le esté atormentando, de cualquier cosa por la que usted esté siendo afligido. Versos 34 en adelante dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestidos y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Mire ahora la condición de este hombre, una persona totalmente transformada. Si quiere usted puede subrayar allí el verso 35, la segunda parte. Voy a leerlo todo, verso 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y de ahí en adelante dice, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Entonces ahora este es un hombre totalmente transformado. Allí está a los pies de Jesús. Esto nos indica un hombre que estaba rendido al Señor. Cuando nosotros hablamos en la palabra de Dios, cuando estamos hablando de que se rindieron a los pies de Jesús, está en esa actitud de reverencia, en esa actitud de querer recibir de Dios, de querer aprender de Dios. Y este hombre está rindiendo su vida, es una condición de humillación, deseoso de buscar de Él, de reconocerle a Él como el Dios. Verso 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos,
pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Allí le dicen al Señor que no lo quieren tener allí en ese lugar. Ellos acaban de ver, el corazón del ser humano es tan duro y tan materialista que, a pesar de haber visto esa transformación de este hombre, sin embargo rechazaron a Jesús. ¿Por qué lo rechazaron? Pues porque esta era una región de cerdos, de cría de cerdos. Una región donde tenían, tal vez muchos finqueros tenían bastantes cerdos a su cuidado. Y tal vez dijeron, si dejamos a este hombre aquí, sigue echando fuera demonios a toda la gente, y entonces se nos siguen matando los cerdos. Y aquí ellos estaban pensando solamente era como en su condición material, pero no espiritual. No entendieron, no se dieron cuenta de lo que había sucedido, no se dieron cuenta de esa transformación de esta persona. Así es de ciega la gente, así es de ciego muchas veces las personas que no se dan cuenta cómo el Señor puede transformar, cómo el Señor puede cambiar, cómo el Señor puede liberar y puede hacer de una persona algo nuevo, algo transformado. Y así pasa hoy con esta humanidad. Rechazan al Señor, prefieren seguir su mundo sumergidos en el pecado y rechazan al Señor. Verso 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre libre ahora quería seguir a Jesús a donde quiera que fuera, y por eso le dice, Señor, yo quiero estar contigo, déjame ir contigo. Pero el Señor allí le dice, mi querido, aquí me rechazaron, aquí yo no tengo cómo poder seguir haciendo la obra, no puedo predicar acá porque aquí me rechazaron. Así es que quédese usted a hacer la obra. Tiene su familia, vaya y pregónele a su familia, vaya y cuéntele a su familia lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que le dice el Señor. Y muy obediente este hombre se va por toda la ciudad a hablar de Jesús. Y dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mis amados, esa es la misma tarea que tenemos que hacer nosotros, contarle a nuestra familia, contarle a nuestros vecinos, contarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. La pregunta es, si usted no lo está haciendo, si usted no hace esto, tal vez puede ser que aún no ha pasado nada en su vida, que tal vez no ha experimentado nada y por eso no tiene que contar, tal vez por eso no tiene nada que decir, por eso no tiene nada que hablar a otros, porque tal vez usted mismo está necesitando tener un encuentro con Jesús, tal vez usted mismo necesita ese nuevo nacimiento, tal vez usted mismo no le ha entregado su corazón al Señor y por eso es que tal vez se llama cristiano, pero ni siquiera le predica a nadie. Tal vez por eso, porque no sabe qué decir. Pero este hombre podía ir a hablar y de una vez fue y habló. Eso mismo pasó con la mujer samaritana. Recuerden ustedes cuando tiene ese encuentro con el Señor. Esta mujer enseguida se fue por todo el pueblo a hablar de Jesús, a proclamar la palabra. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. Cuando Cristo es real en nuestras vidas, pues vamos a testificar, vamos a contarle a otros, vamos a decirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Mis amados, aquí terminamos el capítulo 8. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Sé que ha sido una lección un poco larga, pero sé que es edificante también. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso, por cada lección que está aquí en tu palabra. Señor, por lo maravilloso que es nuestro Dios, nuestro amado Jesús, que hizo esa obra sorprendente y maravillosa aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos tener ese ejemplo. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos para que podamos ser esos instrumentos y podamos ser canales de bendición para otros y podamos testificar y poder hablar de ti, Señor, y poder compartir de esas verdades que están en tu palabra, sacar a la gente de la ignorancia, de la ceguera en la que se encuentra, Señor. Es una tarea que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cumplirla, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.